Voy a aprovechar estos minutos finales para compartir algo con vosotros. Vamos siempre con lo que cada uno tiene en la mente, ¿no? Yo en la mía noto que mi mente tiene autoridad, es decir, mi mente quiere cosas, ¿no? Quiere lo que quiere, tiene expectativas, tiene objetivos, metas. Por ejemplo, hoy yo imaginaba este espacio de los jueves, un espacio de diálogo y bueno, para eso está, ¿no? Y de repente pues va y quitando a Jaime, que ha tenido una intervención inicial, pues ya no hay más intervenciones. Tenemos el tiempo que tenemos y ya no hay más intervenciones. Es decir, que en mi mente había una expectativa, la expectativa de un espacio para compartir, pero ese espacio para compartir resulta que, pues que quitando, como digo, esa intervención inicial, pues es un espacio de silencio, ¿no? Nadie comparte. Y eso es muy interesante, porque es un ejemplo muy pequeño y que no tiene mucha relevancia, pero que por eso, precisamente por eso permite ser usado como ejemplo, ¿no? Es decir, que frente a las expectativas que la mente tiene, luego la vida pues resulta ser como es. Y siempre se ha dicho, por lo menos yo había oído, bueno, pues que lo suyo es que, como el problema es que los deseos, cuando los deseos no se cumplen, uno sufre, pues que la historia iba de no desear nada, de no tener deseo, de no tener expectativas, de no tener objetivos, de no tener metas, de no tener deseos, era la palabra que yo escuchaba más, ¿no? Pero es que eso a mí no me pasa, no sé si os pasa a vosotros. Yo no conozco a nadie que no tenga deseos, que no tenga expectativas, metas, objetivos. Todos los tenemos, ¿no? Entonces el asunto, y luego la vida hace con ellos lo que hace. Entonces el asunto, ¿dónde está? Yo en mi experiencia me va diciendo que el asunto no está en no tener todo eso, sino más bien en el apego que se produce en la mente a que eso tenga que producirse. Porque hay veces que el resultado de mis deseos se cumplen o no. Y entonces el problema no es no tener deseos. Bueno, si no tengo deseos, pues muerto el perro acaba la rabia. Pero es que los tengo. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema está en ese apego que se produce en la mente a que el resultado de mis objetivos, metas, deseos, bla, bla, tenga que cumplirse. En ese apego a eso. Ahí es donde se produce el sufrimiento, ahí es donde se produce la batalla contra lo que sucede. Evidentemente, si lo que yo deseo se cumple, sentiré un agrado. Si no se cumple, sentiré un desagrado que puede ser más o menos grande. Depende de lo que yo quiera eso, depende de lo importante que sea para mí, depende del valor que yo le dé, que será el que sea. Es decir, que somos seres humanos que las cosas no nos dan lo mismo. Es decir, que tenemos nuestras preferencias. El asunto está cuando la mente se apega al resultado de eso, a que eso tenga que pasar. Cuando la mente se apega, entonces inmediatamente confronta con la realidad de la vida, con la realidad de lo que está pasando. Y entonces necesariamente se tiene que producir dolor, porque si yo quiero que pase una cosa y me apego a eso y no me suelto de eso y eso no pasa, pues además del desagrado normal de que las cosas no son como yo quiero, está el que me ha pegado a eso y eso sigue sin pasar. O sea, ahí hay una cosa que se ha enganchado y es a lo que llamamos sufrimiento. Pero de repente hay otra posibilidad y es la que nos está ofreciendo la práctica, la práctica testaruda esta que hacemos.
Es decir, que nos confronta con la realidad de las cosas tal cual son, nos guste o no. Aquí no venimos ninguno a pensar. Y como mucha gente dice, no, la meditación es pensar sentado, sin moverte. No, no, no es eso. Yo aquí vengo a practicar una técnica, que es lo que yo hago. Por eso hablamos que practicamos con rigor, practicamos con determinación. Siempre volviendo a nuestra técnica. Venimos a practicar eso. Como los que tocan la flauta van a practicar esto, o los que juegan al fútbol van a practicar otra cosa, los que tocan el piano. Aquí cada cual practica lo que practica. Nosotros esto, que es simple. Si lo piensa una, pues como todo lo demás, bastante absurdo, ¿no? Bueno, pero nosotros venimos a esto. Pero de repente, esto que venimos a hacer, pues sale, pero muchísimas veces no sale. Es decir, que nuestra mente no está en lo que tenemos, a lo que hemos venido, a esa práctica, sino que de repente ¡pum!, nos damos cuenta que hay pensamientos. No sé si eso os pasa, o vosotros sois de los que practicáis y la mente se os clava en esa práctica, en ese llevar la atención aquí, o los que estéis en el escaneo, en ese escaneo. No sé cuál es vuestra experiencia, pero ya después de tantos años de práctica personal y de compartir con compañeros, pues yo puedo decir que casi la generalidad es que uno viene a practicar una cosa, pero la mente ¡pum!, se va. Y luego vuelvo, se va y vuelvo. Es decir, que la mente me confronta naturalmente a algo que no es lo que yo espero, que no es lo que yo deseo, que no es a lo que yo vengo. Yo no vengo a pensar, ni vengo a dormirme cuando me duermo. Yo no vengo a eso. Pero eso pasa. Y entonces, la práctica continuada lo que nos va dando es que uno al principio está muy aferrado al resultado, apegado al resultado de su objetivo, de su meta, de su deseo, que es que la atención se clave. Por eso hay muchísima gente que inicia la meditación y la deja. ¿Por qué la deja? La deja porque no sale lo que pretenden que salga, porque no se les sostiene la atención. Oh, es que es muy difícil, no, es que es muy aburrido, no, es que no me pasa nada, es que llego, me siento ahí a pensar, no, es que no pasa, en definitiva, no pasa lo que yo quiero que pase, lo que yo estoy esperando que pase. Y en este caso, como es la práctica, pues cojo, me levanto y me voy y no vuelvo. Vale, pero es que la vida hay veces que no es así. La vida hay veces que no pasa lo que queremos, pero la vida no es tan fácil de que cojo, corto y me voy. No, la vida no nos deja movernos de ahí. Y entonces ahí tenemos una historia. Para eso practicamos, para esos momentos en los que como no sé lo que yo quiero, pues cojo y me voy. Pero la práctica nos enseña, está para esos momentos en los que no sé lo que yo quiero y no me puedo ir. Tengo que quedarme, a ver qué me pasa. Y entonces la práctica nos enseña eso. Yo tengo una expectativa, vengo a practicar y ¡buf!, la mente se me va. Pero es que se me va y se me va a veces, como decía Alicia el otro día. O sea, es que se me va todo el rato. Es que no doy pie con bola. Entonces, ¿ahí qué pasa? Entonces ahí pasan un montón de cosas. Preguntas, ¿qué estaré haciendo mal? Conclusiones, ¿lo estoy haciendo mal? O mi profesora o profesor quizá no son los buenos y voy a buscar a otro, o esta técnica no me encaja. Es decir, ver qué hay para conseguir que en última instancia pase lo que yo quiero. Y podemos pasarnos la vida intentando eso, que la vida se ajuste, maneras de que la vida se ajuste a lo que yo quiero. Otra opción es, la vida no pasa lo que pasa, no se ajusta a lo que yo quiero. Bueno, voy a ver qué pasa ahí. En vez de justo lo contrario, que es intentar ese acople, es decir, voy a ver qué pasa en ese desacople entre lo que yo quiero y lo que la vida presenta. A ver dónde está el asunto. Entonces nos sentamos a practicar y ahí vamos a tenerlo en tribuna, en plato servido todas las mañanas. No pasa, ¿vale? No pasa. Entonces al principio enorme frustración, culpabilidad, culpabilización a otros, dudas, bla, bla, bla. Y de repente aparece una posibilidad y es la de abrirme. La de abrirme a qué. Bueno, abrirme a lo que hay. ¿Es lo que yo quiero? No.
¿Es el resultado de mi expectativa, de mi deseo? No, es que lo que hay. Bueno, en vez de irme, voy a ver si me quedo. ¿A qué? A mirar lo que hay. Pero es que lo que hay no es más que un pensamiento detrás de otro. No es más que justo lo que yo no quiero que pase es lo que está pasando. ¿Vale? Me abro a eso. ¿Y abrirse qué quiere decir? Pues me quedo ahí, mirando lo que hay, sintiendo lo que en ese momento está sucediendo dentro de mí. ¿Qué es lo que yo esperaba? Pues sí, pues no, altamente posible que no. Pero es lo que hay. Y entonces uno empieza a ver lo que hay. Ya no está uno corriendo detrás de lo que uno quiere que pase y frustrándome porque no pasa, sino simplemente voy con lo que hay. Bueno, que claro, eso me destroza la cabeza, claro está. Me destroza la cabeza porque es que ¿cómo voy a venir yo aquí a esto, a nada? A ver lo que hay. Pero entonces la cabeza se vuelve, se agita. Dice, pero ¿esta lo que era? ¿Qué es esto? ¿Esta pérdida de tiempo? ¿Qué es esto? No se ajusta. No, entonces me quedo abierta ¿a qué? A lo que hay. A lo que hay. Esa es la apertura con la que un practicante vipassanero practica. ¿Apertura a qué? A lo que hay. Cuando uno se va a un retiro, yo me voy a un retiro mañana, a un retiro de voy a estar 10 días. Voy sola. ¿A qué voy? Pues, a lo que haya, a lo que venga, yo qué sé. A estar en lo que hay. Que puede ser enorme rabia, enorme frustración si pretendo que pase algo que no esté pasando. Lo menos que voy a estar es decepcionada. Y de ahí para adelante. ¿A qué va uno? A lo que hay. A contemplar lo que hay. Con apertura. Eso es la apertura. ¿La apertura a qué? A lo que hay. Otra manera de decirlo también, que es muy bonita, es confiar. Yo confío. O sea, yo quiero esto, pero la vida trae esto. Yo vengo a practicar que mi intención se sostenga, porque claro, si se sostiene, es un gusto tremendo, de gusto a éxtasis, dependiendo cómo se quede de quietamente. Pues ser extático, extático. Y vengo, por lo menos, a tranquilizar. Yo ya los éxtasis vamos a dejarlos. Por lo menos vengo a eso, a tranquilizarme, a centrarme, a esa tranquilidad. Pero es que ni eso pasa. Entonces, de repente es como, wow, puedo confiar. ¿Confiar en qué? Confiar que eso es lo que corresponde en este momento. ¿Cómo lo sé? Pues porque eso es lo que está pasando. Y entonces, la práctica deja de ser una herramienta para conseguir, para ser una práctica que ensancha. ¿Qué quiere decir que ensancha? Cuando yo quiero algo y me aferro a algo, me apego al resultado de algo, no cabe más que esto, porque todo lo que no sea esto, es decir, todo lo demás, la mente lo excluye. No, esto no, esto no, esto no, esto no. Solo tiene que ser lo que yo quiero, lo que mi mente dice que tiene que ser. Lo demás no. Cuando esto se abre, entonces la vida se ensancha, porque ya no es solo esto, es todo, es gigante todo lo que pasa, todo lo que pasa. Entonces, la práctica, como decía, deja de ser que hay muchas escuelas que así lo enfocan y santo y bueno, cada cual sabrá lo que hace. Pero aquí no vamos tanto a conseguir, sino a estar en lo que hay, a darme cuenta si ha habido un apego del resultado y lo veo y digo, mira, esto es lo que hay. Y entonces se produce esa apertura, ese ensanchamiento. Y por dentro cabe más vida. Cabe la vida. Entonces por dentro cada vez más anchos, cada vez más anchos, cada vez más anchos. Más hay apertura a lo que hay. Confianza, son sinónimos. Confianza en lo que hay. Confianza. Los cristianos hablan de confianza en Dios. Lo que pasa es voluntad de Dios, confío, y entonces hay apertura. Quizá en una práctica
como la nuestra, más que de confianza, quizás se hable más de apertura, abrirme a lo que hay. Sinónimos. Y entonces la sensación es de amplitud, es de libertad, porque ya no tiene que pasar lo que yo quiero, pasa lo que pasa. Entonces la sensación es de anchura, de libertad, verdadera de libertad. No la libertad entendida como yo poder elegir o que pase lo que yo, para que al final pase lo que yo quiero. Ese es quizá un concepto más juvenil de la libertad. Pero nosotros que estamos forjando ese alma adulta, esa mente adulta, ya entendemos que eso es casi infantil. Y entonces la libertad aparece cuando la mente pierde ese apego, que no pierde sus deseos, es bien diferente, pierde el apego al resultado del deseo. Y entonces se abre. Entonces, ¿usted a qué viene? Pues yo vengo a practicar. Y practico, ojalá se me quede la atención quieta, voy a poner hasta la última gota de sangre con esa determinación férrea de vuelvo, vuelvo, vuelvo. Y procuro no reaccionar, procuro no reaccionar. Yo voy a poner hasta la última gota de sangre y luego ya veremos. Acción con desapego del resultado, que se llama técnicamente. Hago y suelto el resultado. Es decir, y yo lo pongo en manos de Dios, dándome cuenta que desde el principio estuvo en manos de Dios. Es una manera de hablar. Y ahí vamos. Ahí vamos. Y esa es nuestra práctica. La confrontación con lo que hay. Con esa apertura, con esa confianza. Y esto que tenemos aquí se traslada ahí fuera. Pasan cosas todo el rato que uno no se imagina que van a pasar, que no nos gustan. Y entonces la práctica ya va gestando esa posibilidad, en la mente esa posibilidad de abrirse a lo que hay, de confiar en lo que hay. Y ahí vamos. En esas estamos, compañeros, todos. Un día tras de otro. Cuando dicen, no, es que la práctica es más allá de la mente. Bueno, verdaderamente. Verdaderamente. Quiere decir esto. Verdaderamente. Que se me escapa de la cabeza. ¿A qué me siento? Pues a ver esto. Pero bueno, bueno, se me escapa de la mente. Eso quiere decir esto. Por lo menos para mí. Bueno, pues esto es lo que me gustaba, quería compartir con vosotros hoy. Y como la semana que viene estoy de retiro, pues entonces la próxima práctica, la semana que viene no habrá, la siguiente semana retomamos. Que ya será mes de febrero y a ver qué nos trae el año en su segundo mes. Y nada, pues quiero agradeceros vuestras contribuciones, que me ha llegado alguna. Y nada, pues hasta dentro de unos días.